Muy buenos días. Saludamos a todos los amigos que me están escuchando, los amigos y fanáticos de Holy Worship Ministries. Y ya usted sabe, yo soy su hermano Brunet Belitus, y director de la agrupación Holy Worship. Y antes de todo, queremos saludar a todos nuestros fanáticos y pedirle a todos que nos están siguiendo, no olvida de amar a nuestro video, dar un like, y si no han inscrito todavía, se puede escribir en el nombre de Holy Worship Ministries, tú da la campanita para que reciba las notificaciones de nuestro video. Y esta mañana que tenemos un tema poderoso para usted que vamos a tratar, pero no estoy solo, estoy acompañado de mi hermano que va a decir su nombre. Dios les bendiga a todos y bienvenido a ese canal. Soy su hermano Azulfa Millón. Para nosotros siempre un placer y un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy día venimos con un tema muy interesante que ustedes van a ser bendecidos, y solamente le pedimos que compartan esos videos y dejen siempre sus comentarios, así nos ayudan también, así nos apoyan también. Como lo dijo el hermano Brunet, aquí estamos para trabajar juntos y para poder bendecirle a ustedes. Amén, amén. El tema que vamos a tratar hoy es una iglesia en cada esquina. Una iglesia en cada esquina. Antes de todo, me gustaría que todos ustedes sepan que el tema que vamos a tratar no para criticar a nadie, sino el problema que estamos viviendo, queremos solucionar el problema. Porque, hermana Azulfa, ese a veces da dolor de cabeza. Tú vas a una esquina, tú ves una marquesina, uno con tu semana, así, haciendo bulla. Y cada esquina es así, sin organización. Entonces, vamos a buscar la solución de eso. Sí, es como dijo usted, por ejemplo, al ver el tema, hay gente solamente que dice, wow, pero esta gente como que son criticones. No es nada de eso, no es nada de eso. No somos personas que van a criticar o minimizar al otro para que nosotros subamos, pero solamente queremos ver dónde está el problema, por qué es así. O sea, una iglesia en cada esquina, ¿será malo eso? Sería bueno si lo hacen como mandan las normas establecidas. O sea, no es porque está mal una iglesia en cada esquina, pero como lo hacen, hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora pues queremos hablar acerca de la iglesia. ¿Cuántos tipos de iglesia existen? Pues normalmente ese tema no es que estamos hablando, cuando decimos iglesia, no estamos refiriéndonos a cada templo o asamblea que hay o denominaciones. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en la iglesia podemos ver dos tipos de iglesia. Hay iglesia local y la iglesia universal. Sí, entonces la iglesia local es el edificio donde cuando una persona se convierte, a donde se congrega en un edificio, todo junto es una iglesia local. Y en una localidad podría haber muchas iglesias locales. Entonces, definimos como iglesia local es el edificio donde se congregan los convertidos. Pero adentro de una iglesia local hay dos tipos de cristianos. Porque aquí hay el trigo y la... O sea, no queremos decir hay dos tipos de cristianos, vamos a decir hay dos grupos. Porque el cristiano no es aquel que va llevando una Biblia, que está en las reuniones. Cristiano es aquel que es seguidor de Cristo, es aquel que se parece a Cristo. A lo me refiero, mi hermano Azulfa, sabe que ahora mismo dice que hay cristiano verdadero. Ajá. Y hay cristiano a la secreta. Secreta, sí. Sí, porque hay aquellos... Hay verdadero. Pero siempre, y es una cosa que nosotros nunca vamos a poder
impedir eso. No, Eso no. siempre va a suceder. Hasta Cristo no Porque podía Cristo decir eso. dijo, deja que crezcan juntos. Nuestro deber es adorar y pregúntanos a nosotros mismos, ¿soy yo el cristiano verdadero o soy yo un cristiano falso? Por eso que los discípulos querían dividir o separar Ajá. los trigos Y la de cizaña. la cizaña. Y Sí. Jesús dijo, no, déjalo que se crezcan juntos. Ujú. En la cosecha, Sí, Vamos a el cosechar. dueño, Sí, el dueño va a saber dónde va a poner cada uno. Así Porque el es. trigo, él sabe, va a tener su recompensa. Y también la cizaña, lo que es cizaña también van a tener, entonces le van a poner aparte. Ya, Así- tú no así puedes es. estar así. Entonces vamos a decir la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Hay una sola en el mundo entero, Sí. no hay dos. No. Y adentro de la iglesia universal no hay cizaña. Vamos Todos a- son trigo, vamos a son decir- verdaderos Si cristianos. vamos a decir, la iglesia universal es la novia de Cristo. Así es. La iglesia universal es aquella iglesia que va a ser levantada o arrebatada cuando suene la trompeta. Es una iglesia espiritual. Exactamente. Entonces, adentro de esa iglesia, Dios, como el dueño de la iglesia, Cristo, que es el novio de la iglesia, antes de subir o antes de su ascensión, creo que Cristo ha establecido la iglesia sobre la roca, sobre él mismo. Sobre él mismo. Cuando Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres Cristo, Sí. el Hijo de Dios. El Hijo de Jesús dijo, no eres tú que contesta esa pregunta, Esa es- sino el Padre que está en el cielo, Que lo reveló. que reveló esa revelación. Es una revelación. Dice, tú eres Pedro sobre esa piedra. Es sobre esa declaración. Sobre la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Así pues, esa iglesia, Dios quiere que esa iglesia funcione normalmente con las normas establecidas por la Biblia. Por eso que Cristo eligió 5 dones ministeriales para que la iglesia pueda ser edificada. Sí. O sea, como la iglesia es el cuerpo, ¿Sí? si en el cuerpo hay una parte que está enfermo, o por ejemplo hay una parte que está enfermo, como le dije, entonces los demás partes del cuerpo no van a poder funcionar bien Funcionando bien. tampoco. Por eso que, hermano Asifa, me gustaría que haga una lectura, lectura. en Efesios capítulo 4, versículo 10. 10 hasta 12. Sí. Vamos a leer en Efesios 4. Efesios 4, porque Efesios no tiene capítulo 10. Efesios 4, empezando en el versículo 10 hasta 2. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, Cristo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, Cristo lo constituyó así. a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿Por qué? a fin de perfeccionar a los santos para la Perfeccionar. obra del ministerio, Así es. para edificación del cuerpo de Cristo. Cristo. Así es. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, no es por nada, vamos a decir, no es de balde No. que Cristo hizo esa organización. Entonces, Dios ha puesto en la iglesia estos ministros para la perfección de la iglesia. Entonces, sin ellos, la iglesia Es imperfecta. va a ser coja, Sí, no va a funcionar exactamente. bien. No, es porque imperfecta. la pregunta que quiero hacer, hermano Azulfa, ¿por qué ahora mismo, hoy en día,
solamente Dios llamó a los pastores. O sea, hay que decir según ellos. Según ellos. Según algunos de ellos. Porque normalmente sí, Dios llamó a los pastores. Sí. Pero no hoy día como lo estamos viendo. Todos vienen hoy, se convierten ayer y hoy. No, Dios me llamó para pastorar. Pero ¿y los demás ministerios? No vale, porque ahora mismo son dos ministerios más que se encuentran: el pastoral y el profético. Sí, entonces, dice, yo soy profeta. Pregunta, ¿qué profecía que ha dado esa persona y que de verdad cumplió? Sí, porque la gente a veces, porque cada uno de nosotros tenemos emociones, pero también nosotros tenemos que controlar esas emociones. A veces yo anhelo algo y de repente ha sido que, como algo que anhelo, Dios me dijo, pero eso estaba en mi mente, eso es algo que yo anhelaba siempre. Y sin consultar a Dios, hemos olvidado a veces si también los espíritus malignos también abran. Hermano, hay una cosa que la gente debe de saber en cuanto a los sueños. Normalmente hay muchas maneras que Dios habla. Dios habla en sueño. Dios habla también, vamos a decir mejor, el resultado de algo que uno espera a veces viene de tres fuentes. Sí. A veces es tú mismo que estás pensando la cosa. Sí. De una vez tú pones la cabeza en la almohada, tú ves, sí, lo que tú vas pensando tú lo ves. Hay alguien, un señor grande que tú ves que viene y te dice, sí, tú vas a ser el pastor, tú eres pastor. O si no, el diablo que sabe su intención, que quiere confundir a ti, entonces te hace aparecer una imagen de que sí, hoy soy Dios, es un ángel que tú ves que parece, tú vas a ser pastor de tal iglesia, en tal esquina, tú tienes que poner una iglesia. O a veces Dios habla de verdad en sueño. Entonces uno tiene que tener discernimiento para poder discernir la voz de Dios, la voz tuya de tu sueño y la voz del diablo, del enemigo. Y así uno va a trabajar. El enemigo siempre está para confundir, así es, para destruir. Entonces uno tiene que tener su cabeza bien plantada, así es. Entonces, hermano Azulfa, ¿es verdad los grupitos que están en las calpitas, en las marquesinas, y con una bocina gritando, aleluya, Cristo viene, y haciendo bulla? ¿Es todo de verdad reciben la llamada de Dios? Porque yo creo que en Mateo 10, si no me equivoco, en Mateo 10, donde que Dios, o sea, Jesús, nos están diciendo que no son todos aquellos que están diciendo aleluya, Señor, entonces entrará en el reino de Cristo. Porque a veces hay mucha gente, los vemos, aunque están haciendo milagros, oraron, haciendo muchas cosas, pero de verdad que Jesús dijo, pero nunca te conocí, fuera, nunca te conocí. Entonces a veces la gente al ver como que envidiando el puesto del otro, o pensando el privilegio que tiene el otro, entonces ellos también como que anhelan estar en el lugar que está fulano, pero sin saber el sacrificio, el precio que pagó esa persona, y solamente también entonces, bueno, si yo pongo aquí una iglesia también, en 2 o 3 años yo voy a estar como fulano. No es así. No es así. De verdad que, como leímos aquí, Dios llamó a los pastores, pero no son todos los que son pastores hoy, son sí, exactamente. Así es. ¿Sabes? Entonces, en la iglesia, a veces, que de verdad que hay muchos pastores que Dios lo ha llamado de verdad, que son pastores de verdadero. Y lo respetamos. Pero sí, lo respetamos siempre. Entonces, a veces, aunque uno reciba el llamado de Dios para ser pastor, pero tiene que seguir siempre a la letra. Es escuchar la voz de Dios para no desviarse. Pero vamos a ver, hoy en día hay tantas desviaciones, mi hermano. Entonces,
el mismo enemigo ha puesto riquezas a frente de los pastores. A pastores que son enfermos para su ofrenda, para su diezmo, que se olvidan de los estudios, de cómo enseñar a la gente de andar para complacer a Dios. Solamente se enfoca en el diezmo, en la ofrenda siempre. Y el hermano que está al lado del pastor, que está trabajando junto con él, viendo que el pastor está enfocando en dinero y el dinero que reciben no lo comparten. No quiere saber de los evangelistas, no quiere saber del diácono, no quiere saber de los demás, solamente él. Entonces, eso ha puesto envidia a los demás que no están en medio de ellos sí, mismos. Porque si no está enfocando en Dios, el pastor no está haciendo bien y el colaborador del pastor está viendo el mal que está haciendo el pastor y él no ha puesto su ojo en Cristo. Entonces, él también se desvía, ahí se genera una envidia, ahí la enemistad, la confrontación y la división, ahí está, ok, el pastor tiene todo el privilegio, yo también tengo capacidad, yo puedo ser el pastor también, ahí se parte la iglesia, entonces, con los miembros se fue a una marquesina. Es por esa razón a veces tú vas en una calle sin salida, o algunos metros, entonces una iglesia en una marquesina y la otra marquesina allá también. Sí, no pueden dar culto juntos porque es una competencia que hay. No pueden dar culto juntos porque no son amigos. O sea, si dan culto juntos, la música o la adoración de aquella marquesina va a impedir que la otra también haga con la música. Entonces, y si es verdad que Dios llama donde hay esa división, podemos ver que Dios no está. Porque no dicen, ok, si somos aquí en esta localidad, como no hay asamblea, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer algo para Dios, de verdad para Dios. Entonces, compraremos, construiremos, evangelizamos y para buscar las almas. Entonces, así trabajaremos para el Señor. Pero si por ejemplo, tú estás aquí, somos vecinos, tú tienes un culto aquí en tu marquesina y yo allá, pero si estamos en el mismo Dios. Un solo Dios. Un solo Dios que estamos trabajando por un solo Dios. Entonces, ¿por qué tantas divisiones? Es por esa razón que venimos con ese tema, una iglesia en cada esquina. No es porque están mal, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero decir, mi hermano, entonces, la manera que funciona la iglesia hoy en día, que solamente se ve el pastor, y los demás, el apóstol no está, el profeta no está, el maestro no está. Lo más raro que no hay maestro, porque nadie para enseñar hay que saber para enseñar. Por eso que ahí te va a agarrar una persona que dice que Dios me llamo y no tiene conocimiento para enseñar, no sabe nada de la palabra de Dios. Es un problema. Es por eso que tuve hoy en día el pastor y el profeta, porque el profeta a veces los espíritus que está en el aire, entonces lo animan, lo predicen también. Por eso que hay falsa profeta. Entonces por eso que hoy en día hay pastor y profeta, los demás ya se niegan. Entonces yo quiero decir, hermano, no es por nada que Cristo estableció los 5 dones. Vamos a ver por qué en Efesios 4, 12 a 14. Tú vas a ver por qué Cristo estableció los 5 dones ministeriales. Efesios 4, 12 a 14. Sí. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es. Dios hace eso porque sabe que en el tiempo
desde el tiempo de Cristo y después de todo el tiempo que va a haber, siempre habrán falsos maestros que va a perturbar a los santos, a los cristianos. Por eso que ha establecido los 5 dones ministeriales, porque el pastor por sí solo no puede hacer todo. No. Hay que tener la ayudante de los otros ministros, porque está chequeando la cosa como va. Entonces así Dios lo ha querido así. Pero hoy en día es solamente el pastor. ¿Y por qué tú crees que eso... Hay una cosa, por ejemplo, lo que yo voy a decir no es porque yo soy contra, porque es una ley divina, es de Dios. Pero la gente a veces, o sea nosotros o algunas personas, lo interpretan como a su propio interés o a su manera, para su beneficio. A veces con el tema de diezmo y la ofrenda, y la gente, todo el mundo piensa como si yo soy pastor, entonces ahí me va a ir bien, porque la gente siempre dice, no, pero el pastor siempre anda montado, tiene una buena casa y los demás, pero no es así, porque el pastor de verdad son personas que sufren. El pastor que Dios llamó, antes que usted vio un pastor de que montado en una casa, pero ¿sabe su trayectoria? A veces hay que pregunta por su pasado. Preguntan por su pasado, pero hoy día la gente para solamente estar frente del ministerio, para ser privilegiado de esas cosas que he mencionado, entonces bueno, yo me voy a poner una iglesia, así que en 2 o 3 años, a veces ellos hacen hasta meta. En 2 años yo, si tengo tal miembros, tal cantidad de miembros, entonces voy a hacer tales cosas. Pero es un error, mi gente. Es por esa razón, muchas veces, la gente, a veces quieren aceptar al Señor, pero por la manera que los líderes están trabajando, funcionando, por ejemplo, si yo soy pastor y usted es pastor, entonces somos enemigos. Y estamos hablando de Cristo. De Cristo. Cristo es amor. Y Cristo es uno. Hay un solo Dios. Ese es el problema. Pero si hay un solo Dios, una sola roca sobre la cual la iglesia es fundada, ¿y por qué entonces si estamos trabajando con el mismo dueño y no podemos... hermano Azufa, la solución está ahí. El problema está ahí y la solución está ahí, pero hay que saber cómo solucionar el problema. ¿Por qué tú crees que hay tantas divisiones, hay tanta iglesia en cada esquina? Es porque al principio había una sola iglesia en un barrio. Esa iglesia, porque tal vez el pastor está funcionando mal, cogiendo todo el privilegio por sí solo, y los demás como si fuera no existía. Sí. Entonces por eso que su amigo, su colaborador que no está viviendo de espíritu, entonces la envidia lo puso a hacer su iglesia también. Así yo soy pastor también. Yo voy a tener, yo no voy a pelear, a esperar cuando me da un 200 pesos, un 500. Yo voy a ser el jefe, yo voy a tener el mando ahí. Entonces, si voy a tener el orden de mando, entonces soy yo que soy jefe, yo voy a hacer y deshacer. Entonces, eso lo hace así. Y con el grupito que se fue, va a producir la misma división. Entonces, por eso es que tú ves que hay tanto problema. Entonces, mi hermano, yo diría, ¿cuál tú crees que sería la solución? Si, por ejemplo, se propone una solución como temporal, diciendo así, si el Estado dice, ok, yo estoy de acuerdo que haya iglesia en cada esquina, pero vamos a prohibir la ofrenda y el diezmo por 3 años. Y vamos a pagar la maquicina para ellos, entonces no hay permiso para hacer la ofrenda y para el diezmo. ¿Qué usted cree? ¿Tú crees que la compañía de Dios que fabrica los pastores, ¿tú crees que va a funcionar? Yo diría, quizás Dios iba a dejar de hablar, la gente iba a dejar de soñar,
Pero por favor, no es porque nosotros somos contra la ofrenda y el diezmo. Otra vez yo le digo, porque hay gente que solamente va a solamente coger quizá ese pedacito solamente para opinar o quizá para decir, no, pero esa gente está... No es porque estamos contra de ofrenda y diezmo. Estamos hablando de algunas cosas, a ver si es ahí que está el problema. El problema, hermana Azulfa, mira, es porque estamos viendo una iglesia que funciona mal, donde el pastor no sabe dónde empieza y dónde se termina, donde el evangelista no sabe su derecho y su deber. Es un problema. Entonces, cuando hay problema no hay organización. No. Así, una iglesia, 3 líderes ya se dividen, hacen 3 iglesias. Sí. Después de 2 años, antes de 2 años, cada iglesia que se dividió, sí. entonces va a producir Sí. otras divisiones. Es Pero, muy posible en 2 años una iglesia se convierte en 12 iglesias. pero fuera bueno. Pero fuera bueno si aplicaría las normas establecidas por Dios. Si cada iglesia va de verdad a tener sus 5 dones ministeriales, así la iglesia va a crecer con poder, como Cristo mandó, sería un éxito. Pero el problema es porque los pastores que salieron de la misma iglesia, cada uno son enemigos. Ni uno va a comer junto en un restaurante junto, no. Porque el pastor más viejo va a decir, mira, ese es un traidor. Entonces, el otro que salió... Yo no me voy a sentar con él. Yo no voy a sentarme con él. Es un traidor. Hasta me puede matar también. Pero están hablando de un Cristo que es un Dios, un Cristo de amor. Entonces, usted se imagina, mi hermano Azulfa, el primer pastor, el pastor más viejo, que va a tener 11 otros pastores. Esos 12 pastores nunca va a ponerse de acuerdo para hacer una campaña en conjunto. No, porque son enemigos. Entonces, ¿usted cree que la gente, los inconversos, quizá tienen anhelo para convertirse al Señor? Pero al ver la forma que están viviendo esa gente, por ejemplo, los artistas que cantan, vamos a decir los no creyentes o los no cristianos, o los inconversos, ellos se ponen en algún momento, se ponen de acuerdo, hacen concierto juntos, hasta salen videos. Exactamente, entonces, él dice, bueno, entonces mejor estar ahí afuera porque mira cómo son, pero recuérdense también, dice la palabra, todo aquello que se usa de tropiezo para que hacer caer uno de los más pequeños, porque fuera mejor de no haber nacido. Así es. Tienen su recompensa. Entonces, hermano Azulfa, da pena. Es solo en la iglesia protestante que hay ese desorden. Sí. Estoy hablando, tú ves que los adventistas no hay eso allá. No hay. Las iglesias católicas que estamos criticando mucho, Sí, no hay esa vaina. Así. Hay muchos, los testigos de Jehová no hacen eso. No. Solamente los pentecostal, Asamblea de Dios, muchos, la iglesia así protestante que está haciendo, cada esquina es un desorden. Ojalá que, o sea, si cada esquina hubiera una iglesia Formal, que de verdad donde hay unidad, donde hay unión, amor, para perfeccionar verdaderamente el cuerpo de Cristo, eso sí fuera un éxito. Pero si cada uno está haciendo su cosa personal, como la gente que viene que pone un colmado, que pone una banca, pero la gente que pone una banca, aunque hay muchas bancas, por ejemplo, en una sola calle, pero cada esa banca tiene un dueño. Sí. O hay una ley establecida para todos aquellos que son iguales. Exactamente, que todos son iguales, tienes que pagar el mismo precio. Cuando el número va a salir la misma hora. Sí, tienes que pagar para tal cosa, tienes que abrir a tal hora, tienes que cerrar a tal hora. Ellos respetan entonces las reglas establecidas. Pero nosotros la no. pena que tenemos como cristianos es ver que como un pastor está llegando ahí en una esquina, el otro pastor cuando lo vio da la vuelta coge para otro camino. Entonces, para no encontrarse. ¿Pero qué es eso? Ese es así Cristo lo mandó. No, ese es amor. No hay amor. Por eso que estamos abogando, estamos hablando acerca de ese tema, que hay demasiado iglesia
en el mismo lugar. Porque si en verdad cogemos 5 iglesias para hacer una, ni siquiera a veces hay 5 iglesias, como lo llaman, de marquesina. Si tú juntas los 5, no da ni una formal. Quiere decir, pues eso da pena. Y por eso que Cristo quiere que la cosa cambie, porque Cristo quiere que su iglesia está esperando, porque quiere que los cristianos, los santos, lleguen a la imagen perfecta de Cristo. Esta es la razón por la cual que estableció maestros, profetas, pastores, apóstoles, profetas, etc. Porque Dios quiere que la misma manera que un cuerpo que tiene muchos miembros está funcionando en salud, todo está bien organizado. Así que Cristo quiso por su iglesia, y Cristo viene a buscar una iglesia disciplinada. Demasiado desorden que hay aquí hoy en día. Vamos a coger el ejemplo de la iglesia primitiva. Esa iglesia que tenían orden, que de verdad era imagen de Cristo. La iglesia que entendía la necesidad del prójimo. Pero hoy día a la gente no le importa la vida del otro. Pero esa no es la iglesia que Cristo quiera. Pues aconsejamos a todos aquellos. O sea, tampoco no es que estamos diciendo una iglesia, una marquesina, no es la iglesia de Dios. Pero tiene que ser fundada sobre la palabra, sobre la roca, sobre la revelación. Hermano, en que sea abajo de una mata. Sí. Dios puede empezar una obra abajo de una mata, pero siempre con orden, porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de desorden, es un espíritu ordenado, muy ordenado, porque todo lo que va a hacer eso con el orden, porque de verdad, si Cristo es el maestro, Cristo vino en la tierra, trazó un ejemplo, llamó a sus discípulos, los 12, y antes que se va para el cielo, estableció o edificó una iglesia y deja las normas, las reglas. Debemos de andar según las reglas establecidas por Cristo Jesús. De una vez que queremos hacer lo que nos da la gana, lo que nos place a nosotros, ahí salimos de la línea. Es por eso que Cristo está llamando. Cristo crea una iglesia unida, la unión, la unidad, porque sin la unidad estamos trabajando de balde, porque el enemigo siempre le place a él la división. Entonces, donde que no hay unidad, Cristo no está. Entonces, así podemos saber, o sea, yo digo podemos, entre todo el mundo, podemos entender si estamos trabajando para Cristo o si estamos trabajando para nosotros mismos, porque donde hay división, Dios no está. Así es. Para concluir, vamos a decir que la unidad es la clave del éxito por la vida cristiana. Porque a un solo Dios, a un solo Señor, a un solo Espíritu Santo, a un solo bautismo. Entonces, si hay un solo Dios, si tenemos el mismo Dios, si somos obreros del mismo Dios, ¿por qué la división? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué no podemos unirnos juntos? Porque no podemos ponernos de acuerdo. Ahí hay otro espíritu. Si digo yo soy siervo de Dios, entonces viene a Dios y tú no puedes estar de acuerdo conmigo, hay uno de nosotros que está en mentira. Y por lo tanto, vamos a trabajar en unidad, vamos a unirnos, vamos a buscar la paz entre los líderes. Así el poder del Espíritu Santo puede de verdad tratar más, y los inconversos pueden decir sí, ahí hay unidad, yo voy a unirme con esa persona, vamos a buscar la paz, vamos a buscar la salvación, porque esa persona hay una fuerza que está obrando en ellos. Así podemos ganar más almas para Cristo. Así pues, Dios le bendiga, Dios le siga bendiciendo, y todos aquellos que están escuchando ese video, y entonces vamos a compartirlo. Y si usted no ha inscrito en nuestro canal, así puede suscribirse a nuestro canal para que tenga todos los demás videos. Así, Dios le bendiga. Vamos a seguir el tema otro día, y veremos hoy, hasta hoy, lo que Dios nos confió a decir a usted.
Yo soy su hermano Brunel Vitus de Verón, Punta Cana, y acompañando al hermano Azul Pabellón. Estamos aquí en Verón trabajando en la obra del Señor. No somos pastores, pero somos siervos de Cristo. Entonces, por esa razón que estamos aquí, tratando de resolver, y también ustedes también tienen su parte, que nos ayuden. Comparte este video y para que todo el mundo pueda darse cuenta si es verdad que estamos trabajando para el Señor o si estamos trabajando para nosotros. Así es. Y para concluir, queremos decir que en la unión, aquí hay la fuerza. Así es. Entonces, si unimos, ahí va a haber más fuerza para derrotar a los espíritus marinos. Y así pues, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye. Shalom, shalom.